¿Quieres aprobar el examen teórico de manejo en Virginia? Aquí tienes un simulacro con 50 preguntas reales, muy parecido al examen oficial del DMV. Recuerda que necesitas al menos 40 respuestas correctas para pasar, sin fallar ninguna de las 10 preguntas de señales de tránsito. Sin perder más tiempo, comenzamos con la primera pregunta. Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Esta señal indica que: A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Esta señal advierte a los conductores que: A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Esta señal de tráfico indica que: A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Esta señal significa: A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Al acercarse a una intersección o entrada, los conductores deben: A. Cambiar de carril. B. Rebasar otros vehículos y luego detenerse.
C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. D. Conducir a la velocidad máxima justo antes de entrar en la intersección. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone. C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. Al conducir con mal tiempo, los conductores deben: A. Aumentar la distancia de seguimiento. B. Reducir la distancia de seguimiento. C. Aumentar la velocidad para llegar a su destino más rápido. D. Ninguna de las anteriores. A. Aumentar la distancia de seguimiento. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es: A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe: A. Seguir al vehículo que va delante de usted. B. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. D. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. En carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Detener completamente el vehículo. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. C. Aumentar la velocidad para evitar el aquaplaning. D. Reducir la distancia de reacción. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo. C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. Si el pedal del acelerador está atascado, debe: A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera.
C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Es importante que los conductores sepan que los camiones A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. Los conductores deben usar la bocina A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen en señales de stop al mismo tiempo y están en ángulo recto. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de detenerse debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que llega tarde al trabajo tiene el derecho de paso. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen: A. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas. C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Qué significa si un conductor que viene en sentido contrario le hace ráfagas de luces delanteras durante un periodo de baja visibilidad? A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. B. Tus faros son demasiado brillantes. Debes usar las luces de estacionamiento en su lugar. C. Estás conduciendo en la dirección equivocada. Da la vuelta lo antes posible. D. Tus faros son demasiado brillantes. Debes apagarlos. A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. Hacer todo lo posible para evitar accidentes se denomina: A. Conducción anticolisión. B. Conducción defensiva. C. Conducción para la prevención de accidentes. D. Conducción con ABS. B. Conducción defensiva. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Una luz roja intermitente significa: A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C.
cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben a. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Oyes una sirena cerca, pero no ves dónde está el vehículo de emergencia. ¿Qué haces? A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. B. Te detienes inmediatamente y activas las luces de emergencia. C. Sigues conduciendo hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia se dirige hacia ti. D. Te detienes solo si estás seguro de que el vehículo se dirige hacia ti por el carril contrario. A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. Los conductores pueden conducir en una propiedad pública o privada para evitar una señal o semáforo. A. Solo si su velocidad es de 15 mph o menos. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. C. Solo con el permiso del propietario. D. En cualquier momento. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. ¿Qué sucede si dos vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección con señales de alto de 4 vías? A. El primer vehículo en llegar a la intersección debe ceder el paso. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. C. Se aplican las normas de rotonda. D. El conductor de la derecha cede el paso al conductor de la izquierda. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben a. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. B. Concentrarse en el centro del carril. C. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. D. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes a. Adelantar al auto por la izquierda. B. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. C. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. Antes de adelantar a otro vehículo, debe señalizarlo. A. Justo antes de cambiar de carril. B. Después de cambiar de carril. C. Con suficiente antelación para que los demás conductores conozcan tu intención. D. En cualquier momento. C. Con suficiente antelación para que los demás conductores conozcan tu intención. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí,
pero solo a 16 km por hora o menos. C. No.